todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta última ya. Confieso que con cierto alivio por mi parte, última ya ponencia de estas jornadas. Han sido unos días intensos, han sido unos días de muchísima, digamos, de muchísima información y casi vamos a agradecer que se acabe para poder reflexionarlo, aprenderlo e interiorizarlo de cara a nuestro trabajo político. Bueno, me voy a presentar por última vez. Para los que aún no me hayáis conocido, soy Esteban, soy miembro del PNC, encargado de la organización de eventos y de los trabajos internos. Y voy a presentaros a Jesús. Jesús es un compañero que nos va a dar esta ponencia sobre renta básica y dividendo básico universal. Son dos conceptos que, aunque son similares, tienen unas diferencias fundamentales. Él nos hará una explicación sobre ellos. Jesús, que es licenciado en informática y matemáticas, no había nada con más números para apuntarse, y que tiene doble máster en inteligencia computacional y más matemáticas. Yo creo que te has equivocado de ponencia, ¿no? Pero bueno, así que en todo caso digamos, su conocimiento sobre este tema no viene tanto por su formación como por su activismo, ya que es miembro de ATAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras, y que es la organización precursora de la renta básica, así como de todo lo que tiene que ver como su propio nombre indica, con las tasas a los movimientos bancarios. Diem es un firme defensor de un tipo específico de renta básica, que es el dividendo básico universal, que será, digamos, con lo que termine Jesús. Para nosotros es fundamental, aún así, que se quede muy claro qué es la renta básica, porque es una de las piedras fundamentales de nuestra propuesta. Es decir, necesitamos que la sociedad garantice un mínimo vital ahora mismo que cada vez está más complicado alcanzar unos niveles de vida aceptables mediante el trabajo. Con lo cual, yo no voy a entretener nada más, os voy a dejar con Jesús. Va a ser una ponencia interesante, compleja, podéis tomar nota y de todas formas recordad, podéis ir planteando vuestras preguntas en el chat, vuestras dudas, para que Jesús o bien las conteste al final o, si lo ve necesario, las podáis solucionando sobre la marcha. Y en todo caso, una vez terminado todo esto, recordad que a partir de la próxima semana, todo esto, con el PowerPoint y con toda la información pertinente, estará accesible de forma pública. Con lo cual, nada más, Jesús, te toca. Muchas gracias por estar aquí. Vale, vamos a ello. Pues sí, como bien ha dicho Estevo, soy Jesús Prada Alonso y os voy a hablar de la renta básica universal y del dividendo básico universal, que digamos que es la alternativa que se propone desde Diem 25. ¿Vale? Vamos a ver que tiene sus similitudes y alguna diferencia. Entonces, primero, antes de nada, vamos a ver un poco lo que es la definición técnica o completa de qué es una renta básica, ¿vale? Esta definición está sacada de la red de renta básica y dice lo siguiente. La renta básica es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiera trabajar de forma remunerada. Esto es importante, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Vale, de esta definición tenemos que sacar varias cosas. Una, que es un ingreso pagado por el Estado y que tiene tres claves, ¿vale? Es individual, es incondicional y es universal, ¿vale? Esto es lo que nos tenemos que crear. Estos tres claves son la base de lo que constituye una renta básica. Entonces, ahora que hemos visto eso, vamos a ver un poquito, esa sería la definición básica, vamos a ver un poquito las motivaciones o los impactos que se quieren conseguir con esta renta básica. Hay tres ramas, podríamos decir. La económica, que digamos que es la más directa, la más clara, la más intuitiva, que es atacar la pobreza, disminuir la desigualdad y limitar la precariedad laboral tan grande que tenemos actualmente, ¿vale? Porque se empoderaría, digamos, al trabajador al ya tener cubiertas sus necesidades básicas, entonces la capacidad de negociación sería mucho más alta.
Como digo, esta es la, digamos, la motivación más clara, la económica, la que se ve a simple vista, pero tiene otro impacto también social, ¿vale? Que no es tan claro, pero también es muy importante. Por un lado estaría la incentivación de trabajos sociales u otras actividades que ahora mismo no son valoradas por el mercado y por tanto no tienen una remuneración o la tienen muy baja. Al tener esta renta básica, la gente que se quiera dedicar a este tipo de actividades ya tendría sus necesidades cubiertas, por lo que podría dedicar su tiempo a este tipo de actividades no fomentadas por el mercado. También contribuiría a la lucha contra la desigualdad de género. Primero, porque hay una brecha salarial entre las mujeres y los hombres, por lo tanto la renta básica impactaría más a las mujeres, pero también porque son las mujeres las que se suelen dedicar precisamente a estos tipo de cuidados de niños, cuidados de dependientes, etcétera. Entonces, esta renta básica las ayudaría más a ellas en ese sentido y también sabemos que en el tema de violencia de género uno de los grandes problemas que hay es la dependencia económica con respecto al hombre. Entonces, esta renta básica, digamos que empoderaría a las mujeres a poder salir de este tipo de situaciones. También la lucha contra la pobreza infantil. Digamos que la renta básica afectaría de dos formas. Uno, porque daría un ingreso a los padres para poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Y otro, porque normalmente la renta básica, al ser individual y universal, se daría también a los niños. Lo único que, digamos que esta renta básica estaría bajo el control de los padres, pero los niños en sí generarían un dividendo también, ¿vale? Que los padres podrían gestionar. Así que tendríamos un impacto doble. También disminución de vulnerabilidad de sectores desprotegidos, como pueden ser en la actualidad los jóvenes con un paro muy grande y una precariedad laboral también gigante. Y luego hay otro factor que no se suele hablar tanto, porque se suele hablar normalmente del impacto económico, pero también tiene un impacto muy grande a la hora de limitar trastornos como la ansiedad y la depresión, que ahora mismo están en auge, van a ser uno de los principales problemas de salud o el principal que vamos a tener en el futuro, según todos los estudios, y que muchas veces están generados precisamente por vivir situaciones de desesperación total en la que no se ve una esperanza de vida. La renta básica tendría un impacto muy grande en este tipo de trastorno. Y por último, la menos evidente aún, pero que personalmente casi considero incluso la más importante, es la filosófica, por así llamarlo. La renta básica diríamos que sería un método tangible para traducir lo que consideraríamos el derecho a vivir sin condiciones, por el simple hecho de ser un ser humano que tiene derecho a la vida y a tener sus necesidades cubiertas, sin ninguna condición, ni condición de trabajar ni para el sector privado ni para el sector público, simplemente derecho a vivir per se, que obviamente también va ligado a la libertad de poder elegir qué quiero hacer con mi vida sin que nadie me imponga el camino que tengo que seguir porque sea más o menos valorado en el mercado actual, en la sociedad en la que vivimos. Estas son las tres motivaciones, como digo, cada uno tendrá un ranking para priorizar unas u otras, pero tendría un impacto en estas tres ramas. Una vez que tenemos claro esto, vamos a intentar hacer foco sobre ciertos aspectos de la renta básica más técnicos, ¿vale? El primero sería la incondicionalidad, que es muy importante porque es la principal diferencia con respecto a los subsidios que tenemos actualmente. Entonces, tendríamos varias ventajas en este sentido. Primero, que se reduciría la complejidad administrativa y, por tanto, se reducirían también los costes administrativos que ahora mismo suponen un porcentaje muy alto de los gastos que tiene el Estado en estos subsidios. Por otro lado, evitaría la estigmatización, porque no se tendrían que rellenar papeles para probar que uno es pobre y tiene derecho a ciertos subsidios, o que uno es desempleado, o tener que hacer colas en un comedor social o colas en el INEM, etcétera, lo que genera tanto una estigmatización social de los otros hacia la persona como un problema de autoestima en la propia persona, ¿no? Esto desaparecería con la renta básica porque no se necesitaría demostrar nada. Todas las personas lo obtendrían con independencia de su situación. Cuarto punto, evita las trampas que desincentivan la ocupación. Con esto me refiero, por ejemplo, a que con los actuales subsidios por desempleo existe la posibilidad de que a una persona no le compense aceptar un puesto de trabajo, especialmente cuando es temporal o a tiempo parcial, porque perdería el subsidio y en suma ganaría menos dinero que simplemente quedándose en paro. También relacionado con esto evitaría un mal que es muy grande en España en concreto, por ejemplo, que es el pago en negro, ¿no? Sin estar regularizado. Todo esto desaparecería con la renta básica, de nuevo, por ser incondicional. También, renta básica, es un método preventivo.
La idea es intentar evitar que las personas lleguen a esa situación de extrema pobreza o de exclusión social, mientras que los subsidios actúan a posteriori, ¿vale? Para intentar reparar o reajustar esta situación. Sexto, pero no menos importante, es un factor muy importante porque suele ser una crítica habitual a la renta básica, es que la renta básica también se da para los ricos. Pues sí, pero tiene varias explicaciones. La primera es que sería mucho más fácil que tuviera una mayor facilidad de aceptación mayoritaria. Pensar en los grandes avances que tenemos ahora sociales, pensar en la sanidad, en la educación, también son universales. Como un ejemplo que se suele poner, ¿no? Ana Botín puede ir a un hospital público igual que nosotros o puede llevar a sus hijos a un colegio público. Otra cosa es que lo haga o no, porque prefiere pagarse una opción privada con sus grandes ingresos, ¿no? Pero la opción la tiene. Y es en parte lo que ha permitido que sean sistemas que son aceptados universalmente por la población y no generan tanta controversia. A esto habría que añadir que aunque los ricos lo tuvieran también, esta renta básica, por sí sola ya sería un freno a la desigualdad, porque de nuevo para Botín no le supone nada ganar 600 euros dentro de su gran fortuna, pero para un desempleado, para los trabajadores o sectores más pobres, lo supone todo. Esos 600 euros tienen un impacto que no es proporcional entre las rentas ricas y las rentas pobres. Así que ahondándose a todos, su impacto generaría un efecto positivo sobre las rentas pobres. Importante, ¿vale? Porque este es el primer ataque que se suele hacer a la renta básica. Siguiente, segundo ataque que se suele hacer. Pero ¿trabajaría la gente con una renta básica? Si todos sabemos que se supone que vivimos en un país, ¿no? De vagos y si les aseguramos las necesidades básicas, no van a trabajar y además se van a gastar este dividendo en vicios y cosas ociosas, ¿no? Hay varios motivos por los que una persona podemos pensar que va a seguir trabajando incluso teniendo una renta básica. El primero es que son ingresos acumulativos, como decíamos, a diferencia del subsidio. Ese es incondicional, así que yo puedo trabajar y seguir obteniendo este subsidio. Segundo, hay otros motivos por los que la gente entra a un trabajo, no solo el económico. Hay otros motivos como la autorrealización personal o el reconocimiento social, es decir, trabajo porque quiero sentirme útil y quiero que los demás me valoren. También porque se incentivarían proyectos propios, el emprendimiento y también la dedicación vocacional. Al tener este sustento básico que asegura nuestras necesidades, podemos permitirnos el dedicar nuestro tiempo a cosas que nos gustan o emprender ciertas aventuras empresariales que no nos permitiríamos el lujo de hacer si no sabemos si vamos a tener un plato de comida mañana. Por otro lado, tenemos ejemplos históricos que demuestran que la gente sigue trabajando incluso con sus necesidades cubiertas, como las horas extra y las actividades remuneradas de personas jubiladas, que a veces se realizan porque el salario o el ingreso que se tiene no llega para cubrir las necesidades básicas, es cierto, pero muchas otras veces no. Muchas otras veces lo hace gente que ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero simplemente quieren aumentar su poder adquisitivo o poder irse de viaje o poder tener un cierto nivel de vida distinto. Así que ya son ejemplos reales que hemos tenido a lo largo de la historia y que demuestran que esa gente seguiría trabajando incluso con una renta básica. Más allá de esto, estos serían ejemplos solo para lo que ahora mismo, lo que yo llamaría empleo, ¿vale? Tenemos que acabar con la dicotomía trabajo-empleo, yo creo. Entonces, los 5 motivos que he dicho antes se refieren al trabajo remunerado. Pero también existe otro tipo de actividades que a partir de ahora yo creo que deberíamos considerar trabajo, incluso si no tienen un salario correspondiente, como pueden ser los trabajos sociales y de cuidados, o como pueden ser actividades solidarias, que también tienen un impacto sobre la sociedad y deberíamos empezar a considerar también un trabajo, aunque no tengan un salario asignado. Y en este tipo de trabajos no valorados por el mercado, es evidente que la renta básica tendría una labor de incentivación, como decía antes, con el tema de los cuidados personales. Al tener mis necesidades cubiertas, me puedo permitir dedicarme, por ejemplo, a actividades solidarias. Por otro lado, también no solo son ideas de que creemos que pasaría esto, es que hay varios modelos de simulación, experimentos y encuestas, y todas ellas muestran que solo se produciría una pequeña retirada del mercado o incluso a veces se incentivaría la ocupación, el número de horas trabajadas totales. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales, porque se favorece el emprendimiento, como hemos dicho, lo que genera puestos de trabajo, y porque también se favorece el que se puedan aceptar puestos de trabajo a tiempo parcial, pero ojo, de forma voluntaria, no como sucede ahora, que es a la fuerza, ¿no?
ya que tengo cubiertas mis necesidades, quizá prefiero aceptar una oferta de 6 horas y tener más tiempo libre, lo que permite que se generen más puestos de trabajo a tiempo parcial en lugar de los que tenemos ahora y que más gente esté ocupada. Por último, como digo, el impacto parece que sería pequeño por todos los estudios y lo que uno puede ganar por intuición. Pero incluso si algunas personas decidieran de trabajar, ¿sería tan preocupante? ¿Debería ser algo que consideremos tan negativo en la sociedad actual? Ahora mismo no vivimos en una sociedad como la Edad Media o la de hace unos cientos de años, que era necesario que toda la población trabajara para generar los bienes suficientes para que toda la población tuviera sus necesidades básicas cubiertas. Ahora mismo, con la evolución tecnológica que ha habido, especialmente en los medios de producción, esto ya no es necesario. Se pueden cubrir las necesidades de toda la población, tanto de alimentos como de otro tipo, sin que toda la población necesariamente tenga que estar trabajando. Entonces, ¿sería tan preocupante que una persona decida dejar de trabajar para Mercadona o para el Banco Santander y que estas empresas dejen de ganar 3.000 euros más porque ahora mismo ya no está obligado a ello? ¿Sería tan negativo? Es otra cosa que nos podríamos plantear, ¿eh? Pero aún así parece que el impacto ni siquiera sería muy grande. Así que no tendríamos que preocuparnos ni de eso. Siguiente. Otro ataque que se suele hacer. Financiación. Esto no se puede financiar. Bueno, vamos a hablar. Primero, la renta básica, eh, primero tiene que cumplir con estas tres condiciones que hemos dicho, ¿vale? La incondicionalidad, la individualidad y la universalidad, pero aparte viene definida por la cantidad del dividendo que se va a dar y por el modo de financiación, ¿vale? Tiene esas tres patas, digamos. Y hay varias cantidades del dividendo de financiación que son válidas. Solo hay una condición que es necesaria para que un método se considere renta básica, y es que el método de financiación suponga una ventaja para las rentas más bajas, es decir, que suponga un factor que disminuya la desigualdad de la población con menos recursos. Esa es una condición necesaria y veremos que esto es importante porque desde el sector neoliberal se está presentando una supuesta opción de renta básica que no cumple esta condición, por lo tanto no sería renta básica. Una vez dicho esto, vamos a hablar de un estudio que quizá alguno de vosotros hayáis oído, que se realizó por Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrents, que es uno de los estudios más completos que se ha realizado para España, ¿vale? Y en este caso concreto de este estudio, la financiación se llevó a cabo por una reforma del IRPF, la eliminación o más bien la sustitución de ciertas prestaciones por la renta básica, como puede ser el subsidio por desempleo, y en menor grado el combate al fraude fiscal que viene por esto que he dicho de la incondicionalidad que no permite estas trampas y la disminución de los costes administrativos, ¿vale? Aunque es un efecto más pequeñito. Esto es importante, ¿vale? Porque es una diferencia, por ejemplo, con el dividendo básico que se presenta desde 10 en 25, que precisamente busca que la financiación, por ejemplo, no provoque que se eliminen o se sustituyan las prestaciones que ya existen, ¿vale? Haremos hincapié en esto más adelante. De todas formas, con este estudio, que es muy riguroso y muy sólido, hecho por gente, por economistas que saben de lo que están hablando, desde un punto de vista técnico es muy riguroso, si os lo podéis leer, se sacan conclusiones muy potentes, ¿vale? Resulta que serían ganadoras el 75%, todas las personas dentro del 75% con el umbral de renta más bajo, todas y cada una. Y en total el 80% de la población saldría beneficiado. Además, la transferencia entre el 20% más rico al 80% más pobre sería de un 3.200 millones de euros, un 10,4% de la renta bruta total del país. Son números realmente muy impactantes. Además, el efecto redistributivo que se mide con respecto a la modificación que provoca en el índice de Gini, que es el estadístico, digamos, estándar que se suele utilizar para medir la desigualdad, el efecto redistributivo o la modificación de este índice sería del 14,1%, cuando actualmente el modelo de IRPF actual, que también se supone que su objetivo es tener este efecto redistributivo, tiene un impacto de menos del 3,7%, es decir, estaríamos ganando un 10% más de efecto redistributivo con respecto a la situación actual, un número de nuevo muy impactante. Y por último, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la desigualdad de género, habría una transferencia de algo más de 431 millones de euros de hombres a mujeres. Y esta transferencia no sería algo explícito. Es decir, no es que se hiciera esta transferencia de forma forzada.
es que sería una conclusión implícita de la renta básica, porque las mujeres son las que están en las rentas más bajas y también precisamente porque son las que se dedican más a estos cuidados de dependencia y cuidados de niños que ahora mismo no son remunerados. Entonces, de forma indirecta o de forma implícita, el impacto de la renta básica sería mayor en las mujeres que en los hombres y contribuiría a disminuir esta brecha de género que tenemos actualmente, ¿vale? Es muy interesante estos resultados y son muy llamativos. Una vez visto esto, vamos a pasar a las principales críticas que se hacen a la renta básica, ¿vale? Os voy a hablar un poco de experiencia de las críticas que yo he solido ir viendo. Algunas de ellas ya las hemos visto, ¿vale? ¿Por qué también a los ricos? Bueno, pues entre otras cosas para que tenga una mayor aceptación y porque ya de por sí, incluso dándose a los ricos, generaría una disminución de la desigualdad. Les incentaría el trabajo, ya hemos visto que hay muchas razones para pensar que no y hay estudios que dicen que no. No se puede financiar, hemos visto que hay estudios muy rigurosos que dicen que sí. Hay otras que todavía no hemos visto, otras críticas. El efecto llamada, por ejemplo, ¿no? Se dice que provocaría que muchos inmigrantes vinieran a nuestro país en busca de esta renta básica, ¿vale? Pues aquí hay varios puntos que podemos decir para contraargumentar esta crítica. Lo primero es que ese argumento entonces lo podemos utilizar con cualquier medida que suponga una mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad y que no esté presente en los países pobres, con cualquiera, porque cualquiera de estas medidas también podría provocar, según esta conclusión o esta inferencia, que una persona de un país pobre quisiera venir a nuestro país a conseguir esta mejora de su situación social. Entonces, ¿qué se supone esto? ¿Que no podemos mejorar nunca nuestras condiciones de vida? Porque entonces vamos a tener este efecto de llamada. No parece un razonamiento muy lógico desde mi punto de vista. Segundo, la inmigración no siempre tiene motivos económicos y esto es importante, es algo que hay que recalcar. Muchas veces viene provocada por guerras, por represiones a ciertos colectivos, etcétera. Y la renta básica no tendría nada que ver con todos esos inmigrantes. Tercero, la brecha entre los países pobres y un país como España ya es enorme, con o sin renta básica. Es decir, habría que ver si realmente es significativo el impacto que tendría la renta básica cuando las diferencias ya son tan enormes en calidad de vida. Cuarto, que un ciudadano inmigrante obtenga su renta básica no tiene ningún impacto sobre otros ciudadanos. No es como, por ejemplo, con el empleo, que es un recurso limitado, y si un inmigrante consigue un empleo, es posible que otra persona no pueda optar a él, ¿cierto? Con la renta básica eso no pasa. Si un inmigrante consigue su renta básica, a mí no tiene por qué importarme, yo voy a conseguir mi renta básica también y mi situación no va a cambiar. Quinto punto, también por tener en cuenta a medio y largo plazo, la renta básica tiene vocación universal. Con esto queremos decir que la idea es que no se quede, por ejemplo, en España o en Europa, sino que se extienda a todos los países del mundo. Entonces, este efecto llamada ya no se produciría porque cada persona tendría la renta básica disponible en su país y no hay razón para creer que este método, esta renta básica, no se pueda aplicar en todos los países. Es realmente independiente de la situación del propio país. Quinto punto. Quinta crítica, que esta tiene algo de solidez, ¿vale? La inflación. Se dice que es verdad que si se aumenta el poder adquisitivo de la ciudadanía, puede ser que se gaste más, se consume más y entonces se puedan subir los precios, ¿no? Que es lo que se suele llamar inflación. Pero los experimentos y predicciones hablan de un efecto que es poco relevante y además está centrado en productos no básicos. Y si lo piensas, tiene lógica, ¿vale? Una persona, por mucho que tenga más dinero, no se va a comprar 10 bricks de leche si necesita dos, porque son bienes básicos. No tiene una lógica adquirir más de lo que necesitas. Esta inflación sí que se produce quizá en bienes más de lujo o más prescindibles, no tanto de lujo, no tan necesarios para la supervivencia, como puede ser una televisión o ciertos aparatos tecnológicos, un buen móvil, comprarte un iPhone, etcétera. Ahí puede ser que si hubiera cierta inflación, pero aún así no parece que sea relevante o demasiado significativa. Último punto, y este es el que entronca con la propuesta de Bien 25, el punto de eliminar subsidios. Es cierto que realmente no se eliminarían, se sustituirían y que además esto se produce solo en ciertas propuestas de financiación como la del estudio que hemos hablado antes, ¿vale? Pero no tiene por qué ser necesario para una renta básica que se sustituyan los subsidios. Pero sí es cierto que muchos de los métodos de financiación que se han hablado normalmente en España sí que lo sustituirían. Y esto puede provocar efectos negativos, como que haya, por ejemplo, un desequilibrio. Vamos a explicar primero qué significaría esto un poquito mejor. Significa que si yo tengo un subsidio por desempleo de 400 euros y la renta básica es de 600 euros, yo digamos que se eliminaría este subsidio de 400 y recibiría los 600 euros de renta básica. Que digamos que es equivalente a que en mi caso yo solo recibiría una renta básica de 200 euros adicionales, ¿vale?
Sin embargo, un trabajador pobre, por así decirlo, de las rentas más bajas, sí que recibiría íntegramente los 600 euros de renta básica o 600 euros adicionales. Por tanto, se puede producir un desequilibrio en el impacto que tiene la renta básica entre el desempleado, que recibiría solo 200 euros de más, y el trabajador pobre, que recibiría 600 euros de más, ¿vale? Entonces, una forma de evitar esto es proponer otro método de financiación, que es lo que hace el dividendo básico universal de DIEM 25, ¿vale? Quedaros con esa idea, aunque lo vamos a ver después. Siguiente, experimentos, ¿vale? Vamos a verlos, no los vamos a ver todos con detalle porque las conclusiones son un poquito las mismas en todos ellos, pero ha habido varios experimentos, es verdad que son un poco limitados. Primero, porque algunos de ellos no son renta básica pura, ¿vale? Tienen algunas diferencias que harían que no se considera renta básica, aún así se pueden extraer conclusiones de ellos. También porque han sido a escala muy pequeña y porque algunos de ellos no se ha sido muy riguroso a la hora de analizar las métricas o contabilizar los datos, ¿vale? Es verdad que ahora mismo están planificados, están realizando experimentos mucho más rigurosos que nos van a permitir sacar conclusiones más contundentes, pero aún así estos experimentos ya nos dan ciertas ideas porque rechazan muchas de las críticas que se han hecho a la renta básica y que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces nos ayudan a contraargumentarlas. Pues vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en Canadá, del 74 al 79, en poblaciones como Winnipeg, Manitoba y Dauphin, se dio una especie de dividendo universal. Pero la diferencia era que sí que se tenía en cuenta si la persona estaba trabajando o no. Es decir, creo que, por ejemplo, que si una persona por cada dólar que recibía de su trabajo, la renta básica disminuía en 50 céntimos, ¿vale? Entonces no es una renta básica como tal porque está ligeramente condicionada, y diríamos que tiene un posible efecto desincentivador más grande que una renta básica, porque te están penalizando, por así decirlo, por conseguir dinero trabajando. Sin embargo, incluso aún así, las horas trabajadas apenas se redujeron, un 1% en hombres y en torno a un 3% en mujeres, un efecto realmente muy pequeño, a pesar de tener este efecto desincentivador multiplicado con respecto a una renta básica normal. También casinos en zonas de nativos americanos. Hay un caso, por ejemplo, en el que un casino que estaba en territorio de nativos americanos, indígenas, se repartían las ganancias de forma equitativa e incondicional entre los miembros de la tribu. Y se demostró que hubo una disminución de los desórdenes emocionales y de comportamiento de los niños, también que mejoraron las relaciones entre los padres y los niños, y que hubo una reducción en el consumo de alcohol. Esto es interesante por este impacto también en efectos más mentales y emocionales, ¿vale? Luego hablaremos porque se van a repetir estas conclusiones. Tercer experimento, Uganda, entre 300 y 600 dólares anuales. De nuevo, fijaos aquí, se incrementan las horas trabajadas en un 17%, no solo no disminuyen, sino que se incrementan. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, se incentiva el emprender empresas, el crear empresas, lo que genera empleo en la comunidad y en situaciones de gran paro como en Uganda, genera empleo. En Kenia también se hizo un experimento que lleva activo desde 2016, pero ya nos han extraído algunas conclusiones. Y de nuevo vemos cosas que se repiten. Uso mayoritario para gastos básicos, innovación del emprendimiento como antes y reducción en el consumo de tabaco y alcohol. Esto es muy importante porque muchas veces se ha soltado una crítica a la renta básica, como decía antes, de que se van a gastar en vicio, en ocio, etc. Y sin embargo, los datos demuestran que es todo lo contrario, que se utiliza para gastos básicos y además se disminuye el consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol. ¿Por qué? Porque muchas veces estas sustancias son un escape para personas que están viviendo una situación desesperada y cuando estas personas empiezan a ver la luz, dedican su dinero a necesidades básicas y a tener una vida que ahora creen posible cuando antes creían que no tenían ninguna opción de salir de ese agujero en el que estaban. Más experimentos en India. De nuevo, gasto, sobre todo en comida y sanidad, incremento del rendimiento escolar y se duplican de nuevo las empresas creadas. Incentivación del emprendimiento de nuevo. Y por último, en Brasil, un experimento que también sigue activo, 30 reales mensuales y estos Soraná, uso mayoritario en bienes básicos, educación y salud. Se repiten sobre todo tres conclusiones. Uso mayoritario en bienes básicos, en muchos casos reducción de tabaco y alcohol y de problemas mentales también, de problemas emocionales mentales o mentales, perdón. Y tercero, favorecer el emprendimiento, ¿vale? Son tres conclusiones que se van repitiendo y que nos ayudan a contraargumentar críticas habituales a la renta básica.
Por último, decir que están en curso o planificados varios experimentos bastante sólidos y que parece que van a ser muy rigurosos en el análisis de estos experimentos en Auckland, Glasgow, Utrecht y Finlandia, que quizás es el que está más en el punto de mira ahora mismo y en los periódicos. Entonces, con suerte, en 2 o 5 años tendremos aún más conclusiones que esperemos, yo creo que sí, van a reforzar estas conclusiones y este apoyo a métodos como la renta básica o el dividendo básico de 10-25. Vale, ahora que hemos visto esto, vamos a ver, digamos, 3 alternativas que se proponen a la renta básica. En primer lugar, vamos a hablar de la versión neoliberal. Como muchos de vosotros probablemente, si estáis en el mundo del activismo, ya sabréis, el sistema suele seguir por orden 3 mecanismos de defensa, ¿vale? Que suelen ir por este orden cuando hay una medida que supone un cambio en el sistema social, una medida más o menos revolucionaria como puede ser la renta básica. En orden, primero, el rechazo total, el desprecio, el ninguneo. Esto lo habréis visto seguro y también se ve en tertulias políticas en la televisión, lo habréis vivido. Cuando se consigue, cuando se empieza a argumentar la propuesta que se quiere hacer de forma sólida y rigurosa, este ninguneo, este desprecio pierde su sentido. Entonces pasan al siguiente nivel, que es negar la viabilidad económica, ¿vale? No es posible, no hay alternativa, que todos hemos oído. Cuando se generan informes o estudios como el que hemos visto de Arcarons, tan sólido y tan riguroso que demuestra que sí es posible, se pasa a la tercera y última línea de defensa, que es apropiarse del concepto, lo que en el 1984 se llamaría neolengua, si lo habéis leído, ¿vale? Consiste básicamente en empezar a llamar renta básica a algo que ya no es renta básica y que sí favorece o protege al sistema actual, al sistema neoliberal en el que vivimos, ¿vale? Actualmente estamos en la fase 3. Los que llevamos unos años como yo hablando de renta básica y viendo cómo está evolucionando este método, este movimiento, vemos cómo hemos ido pasando por estas 3 fases durante los años. Y ahora mismo estamos en la fase 3, que por un lado es algo muy positivo, ¿vale? Porque implica que hemos conseguido superar las 2 primeras barreras de defensa y hemos conseguido que esto se incorpore al debate público, pero también es muy peligroso, porque al sistema se le da muy bien apropiarse de conceptos y lo ha conseguido en el pasado y ha conseguido apropiarse de conceptos que en un principio eran revolucionarios, apropiarse de ellos y utilizarlos para reforzarse. Así que tenemos que estar alerta en este sentido. Yo creo que ahora mismo es el mayor peligro de la renta básica o del dividendo básico. ¿En qué consiste la versión neoliberal? Consiste en proponer también un dividendo universal, como hemos dicho antes, individual, incondicional y universal, pero con una trampa, que está en el método de financiación. Lo que se defiende desde el sector neoliberal es que la financiación venga de eliminar o limitar en gran medida, con un impacto muy grande, servicios públicos que actualmente existen, como puede ser la sanidad o la educación, porque con la excusa de que esto se supone que ya se podrá financiar con el dividendo de la renta básica. Implícitamente, esto significa que quienes vamos a financiar o quienes van a financiar este dividendo básico sean las clases o las rentas más pobres. ¿Por qué? Porque son las que hacen un mayor uso de estos servicios públicos. Por ejemplo, volviendo a la analogía de antes, a la señora Botín no le importa o no le supone un impacto que no haya una educación pública, porque ella lleva una educación privada, no lo utiliza. Es decir, ese impacto negativo no lo va a tener. Sin embargo, para las rentas bajas, esto supone un impacto muy grande. Y en muchos casos, el impacto negativo, el gasto que van a tener que hacer en estos servicios públicos va a ser mayor que la ganancia que van a tener con el dividendo de la renta básica, así que incluso van a salir perdiendo. No solo no se va a reducir la desigualdad, sino que van a salir perdiendo. Por tanto, esto entra en contradicción con lo que hemos hablado antes, de que cualquier método de financiación de una renta básica tiene que suponer una mejora para las rentas más bajas, para las clases más bajas. Entra en total conflicto con eso, así que no se puede considerar una renta básica por mucho que ellos quieran llamarla así, ¿vale? Estemos alerta con este tema. Siguiente, el trabajo garantizado. Desde la izquierda clásica normalmente se ha defendido este método de trabajo garantizado, que supone que el gobierno se compromete a ofrecer un empleo a todo aquel que quiera trabajar, ¿vale? Es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan difícil a la vez. Ventajas. Puede tener posibles ventajas, como el control directo sobre la inflación. La idea es que se podría controlar la inflación simplemente moviendo gente desde el sector privado al sector público, y dado que el sector público tiene un salario fijo, podríamos aumentar o disminuir la capacidad adquisitiva de la ciudadanía moviéndolos entre estos dos grupos, ¿vale? Esa es la idea. Y también que el Estado se aseguraría contar con trabajadores para tareas que considere necesarias. Si el Estado, por ejemplo, considera necesario que se necesitan muchos o se necesita un aumento de trabajadores para limpieza en las calles, generaría trabajo público para ese sector y probablemente se aseguraría tener trabajadores en ese área, ¿vale?
pero también tiene desventajas con respecto a la renta básica. Por ejemplo, precisamente las posibilidades de empleo fuera del mercado, las que hemos hablado antes, como los cuidados sociales, los trabajos solidarios, etcétera, se verían supeditadas a las decisiones del Estado. Es decir, yo no tendría cubiertas mis necesidades básicas si me quiero dedicar a X tarea que no está fomentada por el mercado, salvo que coincida con los intereses del Estado y genere trabajo en ese sector específico. De nuevo, esto implicaría que no se incentivan los proyectos personales ni ocupaciones vocacionales, salvo que se dé la casualidad de que coincidan con los intereses del Estado en ese momento, y tampoco incentiva directamente los trabajos de cuidados, salvo, de nuevo, que el Estado quiera generar trabajo en ese sector. También tiene un menor impacto en la desigualdad de género, porque son las mujeres, de nuevo, las que se quedan cuidando normalmente de los niños o de las personas con necesidades. Por tanto, esto seguiría siendo un trabajo no remunerado, así que no tendría ese impacto en la desigualdad de género. Y por último, el motivo filosófico que hablábamos antes, con el trabajo garantizado no se facilita, ¿vale? No hay un nulo impacto en la libertad y en el derecho a vivir sin condiciones, porque de nuevo nos vemos abocados a poder sobrevivir con una condición que ahora será o trabajar en el sector privado o en el sector público, pero de nuevo estamos obligados a tener que trabajar en un cierto sector y no tenemos esta libertad para elegir nuestro camino en la vida. Aunque haya ventajas y desventajas, realmente no se tiene por qué elegir, ¿vale? Esto es la idea que, sobre todo, que os quiero lanzar aquí. Pueden ser complementarias. No hay motivo por el que no se pueda tener un trabajo garantizado y una renta básica. Entonces, se está generando muchas veces un debate que es un poco artificial, ¿vale? Pueden ser las dos complementarias, más allá de que haya que financiarlas las dos, por supuesto, pero técnicamente no son contradictorias. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar del dividendo básico universal, ¿vale? Que es la propuesta de Diem 25. Es también individual, incondicional y universal, como la renta básica. Entonces, la diferencia está en que propone otro método de financiación distinto al que hemos hablado antes, ¿vale? Precisamente para intentar superar este desequilibrio, entre otras cosas, entre el trabajador pobre y el desempleado, ¿vale? Se propone, por ejemplo, que no se vayan a eliminar los subsidios, esa es una idea básica de este dividendo básico universal, y se propone que la financiación sea mediante un depósito de capital del bien común, que estaría formado por tres patas, ¿vale? Que pueden sonar un poco complejas quizá, pero básicamente es punto uno, activos adquiridos por los programas de quantitative easing de los bancos centrales, tanto nacionales como europeos. Segundo, un porcentaje de las acciones de cada oferta pública inicial u ampliación capital de las grandes empresas. Y tercero, participaciones en la distribución de propiedad intelectual y intentar evitar monopolios sobre el conocimiento común. Con esto quiere decir en todo lo relativo a patentes que están, de las que están sacando mucha ventaja las grandes empresas y que realmente parten de conocimiento colectivo. ¿Por qué se justifica o por qué se propone este nuevo método de financiación desde Diem 25? ¿Vale? Todo parte de que se cree o se argumenta, nuestra justificación es que la creación de riqueza, en muchos casos, y sobre todo en grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook, está basado en investigación que ha estado financiada con dinero público, ¿vale? Por parte de los estados. Es una investigación que ha permitido avances muy grandes en la tecnología, yo que me dedico al Machine Learning, por ejemplo, o lo puedo ver con mucha claridad, pero que se han desarrollado gracias a investigaciones en universidades públicas o instituciones públicas, ¿vale? Con el dinero de todos y con el conocimiento de todos. Y sin embargo, los beneficios están centrados casi de forma unilateral al 100% en unas pocas manos, ¿vale? Unas pocas empresas tecnológicas como Google o Facebook. Entonces, desde Diem 25 se defiende que las ganancias de este conocimiento global y de esta investigación financiada con dinero público debería repartirse para toda la ciudadanía. Y esto se puede conseguir con este depósito de capital del bien común. Vale, una vez dicho esto, yo también quería quizá recalcar un poco, es que el dividendo básico universal es simplemente, entre comillas, porque la financiación es muy importante, la financiación unida a una renta básica es muy importante, pero digamos que se podría considerar simplemente, de nuevo entre comillas, una renta básica con una propuesta de financiación concreta. En este caso, este depósito de capital del bien común y que evita la solución habitual que se ha dado hasta ahora de eliminar o sustituir los subsidios, ¿vale? Pero se podría considerar simplemente otra forma de renta básica con un método de financiación particular, así que no son para nada algo por lo que nos tengamos que pelear o que choquen frontalmente. Simplemente es una renta básica con otra financiación y lo podemos entender así, ¿vale? Aunque este método de financiación suponga grandes diferencias. Y esto es todo con lo que quería terminar.
Sé que igual algunos conceptos puede ser mucha información, así que si tenéis preguntas, por aquí me quedo, ¿vale? Ahora volverá Esteban por aquí, imagino, y me podéis venir con las preguntas. Buenas tardes, otra vez. Gracias Jesús por tu explicación. Ha sido bastante, muy completa, pero no ha sido difícil de entender, por lo menos a mi modo de entenderlo. Hago trampa que estudia economía, pero oye, yo creo que ha sabido transmitir de forma muy simple cuáles son los conceptos fundamentales en este tema. Os animo os animo a hacer vuestras preguntas y plantear vuestras dudas, como por ejemplo que nos están preguntando qué es el quantitative easing. Uf, eso casi igual lo puedes explicar casi mejor tú, ¿no? Que estás en el mundo económico, pero digamos que la explicación así más rápida o sencilla que se me ocurre son programas que realizan los bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, con ciertas condiciones, ¿no? Pero es una forma de inyectar dinero en el sistema. No sé si tú tienes una explicación un poquito Es más. precisamente claro, una de las cosas que se hizo ahora durante la crisis, por ejemplo, ¿no? Que el Banco Central Europeo como que se oponía a abrir, digamos, el grifo para los estados. Una de las cosas que se pedía era y que a cambio tuviesen que entregar algún tipo de bien o valor de calidad para garantizar eso, ¿no? Entonces, quantitative easing se refiere precisamente a eso, es decir, son fondos que el Banco Central crea para financiar bancos o estados y lo que estamos pidiendo es que precisamente todo eso digamos, que los organismos entregan como, eh, como garantía, ¿vale? Pues sean letras del tesoro, sea deuda pública o sea deuda privada, acciones, que todo eso, el rendimiento que eso genere, no se quede en el Banco Central, sino que se utilice para financiar este tipo de sistemas. Sí, porque al final es dinero público que viene de Sí, todos, entonces la idea es que no se quede solo en las instituciones bancarias, ¿no? Y se fuerce a repartirse entre toda la ciudadanía. vale, nos pregunta entonces si con el dividendo básico universal de 10 en 25 los subsidios de desempleo, por ejemplo, se sumarían a, digamos, a la renta básica de esa persona. Sí. Sí, esa es la La idea. Sí. respuesta es sí. Precisamente por lo que se intenta es no tener que suprimir otro tipo de ayudas del tipo que sea para evitar una desigualdad permanente. Sí, he intentado recalcarlo, ¿no? Durante la charla. También, por ejemplo, hay un ejemplo yo creo que es bastante visual, que es habría un desequilibrio entre el impacto que se genera sobre trabajadores de los sectores pobres, pero trabajadores y desempleados, ¿no? Unos tendrían un impacto mucho más positivo de la renta básica que otros, y sin embargo, en el dividendo básico esto se evitaría y el impacto sería equilibrado entre un desempleado y un empleado. Mm, vale, no. Piden que cites otra vez el estudio que citaste, que lo repitas. Este tipo de cosas no os preocupéis, que Están las después referencias, sí, toda sí. esta información la vamos a volcar en la página web y os la pasaremos esta semana. Está Muy en, bien. en las referencias que probablemente os vayamos a indicar, ¿vale? Sí. Vale, no te preguntan, esta sí que esta va a la yugular. A Si ver, tenemos números acerca del volumen de financiación por las tres vías de ingresos ver, contra el gasto anual en el dividendo, es decir, ¿cuánto supondría en un caso y en otro? ¿cuánto supondría, en qué caso y en qué caso, perdona, entre la renta básica y el dividendo básico? Claro, por las tres vías de ingresos contra el gasto anual en el dividendo. O sea, se refiere a la propuesta, con la propuesta de Diem, si ya está calculado la posibilidad de ingreso real por esas tres vías que comentabas, ¿no? Es decir, por las patentes, por quantitative easing. Sí, sí. La verdad es que ahora mismo no tengo los números aquí. No sé si existe ya una propuesta sólida en España, me refiero, no a nivel europeo. En España yo la verdad es que no la he leído. No sé si ya existe, Esteban, yo al menos no tengo constancia de ella, puede ser que sí. En el estudio original que yo he hablado, que no era el de la renta básica, digamos, con la financiación estándar, que este que hemos hablado, que sí que implica la sustitución de los subsidios, sí que hay números concretos, se habla de un dividendo entre 600 y 800 euros y sí que están todos los números claros de los impactos que tendrían el IRPF y demás. La propuesta del dividendo básico, yo al menos no he visto todavía en España una
todavía un estudio en números, supongo que llegará porque es totalmente factible, pero yo al menos no lo he visto, no sé si tú tienes constancia de ello. No, lo que pasa es que sí que hay una cifra de la que me estoy acordando porque ha saltado esta semana y es una de las cosas en las que deberíamos meter mano y espero que lo hagamos es en el fraude fiscal, ¿no? Y que esta Ujú. semana ha saltado 2.000 Sí, euros sí. por persona por español solamente con lo que el Estado deja de ingresar, no con el total de la economía sumergida, sino solo con los impuestos que los defraudadores no pagan. Es decir, margen lo hay en cuanto, incluso sin aumentar la presión fiscal, habría margen para establecer una renta básica para toda la ciudadanía, pero vamos, que efectivamente en este momento yo tampoco podría decir unas cifras porque no las tenemos. Es decir, se tienen preparadas para toda Europa, pero no A nivel para, europeo, claro, eso es lo que... no para el caso español, precisamente porque una de las fuentes de financiación fundamentales, que son los fondos del Banco Central Europeo, no están desglosadas por estados, sino que están centralizadas, lo cual ahí complicaría un poco El el estudio, cálculo. sí. Preguntan si la inflación provocada por estos pagos afectarían al Ujú. precio de la vivienda, de tanto compra como alquiler. A ver, digamos que depende, es que es una pregunta muy abierta, depende. Podrían afectar quizá en algún tipo de alquiler, digamos, no creo que en los más básicos, pero podría afectar en los intermedios. Pero es que estamos hablando precisamente del tema del alquiler, que es que el problema es que tiene una desregularización absoluta. Entonces, digamos que si se pudiera producir quizá una pequeña inflación, que no sería muy grande, en ciertos tipos de alquileres, no creo que sea algo que se pueda achacar a la renta básica o al dividendo básico. Es un problema que tenemos nosotros en España en concreto con el tema de los alquileres y que se tendría que solucionar de forma independiente. Es muchas veces lo decimos en las charlas, la renta básica o el dividendo básico tiene unas grandes ventajas, ¿vale? Pero no es la panacea para todos los males que tenemos. Tendría que ir unida a otras medidas para disminuir esta desigualdad. En el caso de las viviendas, por sí solo no lo va a solucionar y el impacto negativo podría tenerlo, es verdad, una pequeña inflación, pero por los estudios que se han hecho estamos hablando de porcentajes muy pequeños, de en torno a un máximo de un 5% o algo similar, no más grande. En la inflación en Es que general, ¿vale? En la vivienda no te puedo decir porque en España no se han hecho experimentos. en todo caso, yo recogería tu frase, ¿no? Es decir, esto es una medida específica y Una más. concreta para una cosa concreta. Obviamente, eso no es óbice para que con o sin renta básica universal o dividendo o como le queramos llamar, hagamos políticas de vivienda para evitar que se disparen los precios, hagamos políticas para favorecer que la gente se quede viviendo en sus territorios y tenga trabajo en sus territorios, que se reindustrialicen X territorios. Es que son políticas complementarias, pero que no necesariamente tienen que ir una de la mano de la otra. Es decir, hacen falta todas. En este caso hará falta una, pero es que ya le hace falta ahora una para controlar el precio de la Sí, vivienda. sí, sí, sí. No tendría un impacto que digamos significativo con el problema tan grande que tenemos ahora, ¿eh? Podría tener un impacto, pero realmente sería menor teniendo en cuenta el volumen que estamos manejando en los alquileres de las viviendas actualmente. También nos preguntan que cómo se calibraría el importe de la renta básica y qué necesidades se considerarían básicas para su cálculo. Normalmente, en el estudio como el que he comentado, se calcula en base al umbral de pobreza. Se calcula con, digamos, pues un umbral o un porcentaje por encima de este umbral de pobreza y de este umbral de exclusión social. Pues si queremos evitar que la gente pase de este umbral de exclusión social, necesitaríamos un mínimo de 650 euros, pues vamos a dar 650 euros. Normalmente se parte de esa base, ¿vale? Y en el estudio en concreto de España se hacían tres propuestas jugando con este umbral de pobreza subido un poco por encima o por debajo, que creo que la mínima estaba en 600 euros y la máxima en 800 y algo, ¿vale? Pero normalmente va a ir siempre referenciado al umbral de pobreza o de exclusión social porque es precisamente lo que queremos evitar con esta renta básica. Así que dependerá de cada país, ¿vale? Y de cada situación. También te plantean cómo se haría la implementación de este dividendo o renta básica universal.
¿Cómo nos referimos a que cómo se haría el ingreso? No sé si se puede matizar un poco la pregunta. Entiendo que es que básicamente sería decir, se ha aprobado, va a presupuestos y el año que viene, a partir del 1 de enero, cada mes, pumba. Sí, Realmente, sí, si la complicación técnica no existe, porque al ser una cantidad, es una tarifa plana, vamos, es una misma ninguna, cantidad para ninguna. cada ciudadano, claro, es la misma De hecho, cantidad para cada ciudadano y cada mes, cada primero del mes, pumba, en la cuenta. O de sea, hecho, es una de las no. grandes ventajas que tiene, que precisamente disminuye la complejidad que hay ahora, que muchas ayudas la gente no la está recibiendo porque tiene una complejidad técnica detrás, tienes que estar muy informado, etcétera. Esto simplemente sería una tarifa plana que te ingresarían todos los meses el mismo día, al igual que por ejemplo, yo que soy autónomo, al igual que te descuentan la cuota de autónomos todos los días 30, pues te harían un ingreso todos los días 30, que sería el mismo para todos, y que complejidad no es ninguna. A nivel político, de lo que requeriría para su aprobación, creo que habría varias alternativas, pero la verdad es que yo no estoy dentro de este mundo parlamentario, así que tampoco te podría especificar exactamente. Pero a nivel técnico, ninguna, vamos, ninguna. Bueno, dicen que algún día habría que hablar cómo se crea el dinero. Pues daría para uno, no, para 10 libros, Sí, sí. pero Igual no te llega creo con que se estos nos, dos hoy fines de se nos semana. escapa un poco ya el tema. Sí, fijaos que aquí estamos Eh, hablando de un método que muchas veces se dice que es revolucionario, ¿no? Se está planteando como revolucionario. Es verdad que tendría un impacto sobre la sociedad muy grande, pero está jugando dentro, en cierto modo, dentro de lo que es actualmente el sistema, ¿no? O sea, que no estamos hablando de acabar con la generación del dinero ni nada de eso. O sea, que es algo que se podría hacer ya y dentro de este sistema, sin requerir grandes plazos ni grandes revoluciones a nivel de instituciones. Voluntad política, que al final es lo que siempre falta. Ujú. Eh, Cierto. Nos preguntan qué ventajas hay entre la forma de financiación que proponemos, entiendo que te refieres a Diem en tu Bien. pregunta, Juan Antonio, y la que propone la red de renta básica. Vale, pues yo la mayor diferencia que veo es precisamente esta que hablamos de los subsidios, ¿vale? Volvemos a poner el ejemplo, si queréis. O sea, la idea es intentar no acabar con redes y impactos positivos sociales que ya tenemos, ¿no? Entonces, si hablas de el estudio estándar o tradicional de Arcarons, habla de sustituir los subsidios, ¿vale? Entonces, repetimos el ejemplo porque yo creo que puede ser muy claro. Si yo tengo un subsidio por desempleo de 400 euros y la renta básica es de 600 euros, yo solo ganaría 200 euros, ¿vale? Porque mis 400 euros desaparecerían, por así decirlo, y me quedaría con los 600 de la renta básica. Entonces, yo solo gano 200 euros. Sin embargo, si yo mismo o mi hermano, digamos, está trabajando y gana 1.000 euros o también 400 euros, pero en un trabajo, venga, vamos a poner 400 euros que es más claro, pero en un trabajo, con la renta básica pasaría a ganar 600 más. Entonces ganaría 1.000. Yo ganaría 600 y él ganaría 1.000, ¿vale? Entonces se puede producir un desequilibrio entre el impacto que tiene esta medida en los desempleados como yo, que solo gano 200 euros de más, y el impacto que tiene en mi hermano, que está trabajando, que ganaría 600 euros más, ¿vale? Entonces, una manera de intentar ser más justo con todos los sectores de la población con rentas bajas es no utilizar este renta básica basado en una sustitución de los subsidios, ¿vale? Porque puede provocar desequilibrios o comportamientos que podemos considerar injustos. Yo creo que esa para mí es la principal virtud que tiene el dividendo básico de DIEM 25. Vale. Nos plantea Marta una pregunta y dice lo siguiente: ¿cómo se puede combinar la defensa de la renta básica y la defensa del trabajo? Porque algunos trabajos quizás tendrían que remunerarse. ¿No podría ser la renta básica universal una manera de justificar que algunas tareas importantes sigan sin retribuirse? Ella y pone su propio ejemplo, que es su tarea como voluntaria de alfabetización. Sea, yo es que lo digo porque yo esto lo he vivido mucho, ¿vale? Como miembro de ATAC, que también, pues obviamente dentro de ATAC hay gente, por ejemplo, de Izquierda Unida, que son defensores de este trabajo garantizado, y hay varias corrientes, y una de ellas, digamos que es muy agresiva, ¿vale? Y plantea como que hay que elegir sí o sí entre la renta básica y el trabajo garantizado, y para ellos el trabajo garantizado es mejor opción. Yo, para mí, creo que tiene más ventajas la renta básica.
por lo que tú dices, por ejemplo, porque trabajos de este tipo, trabajos de voluntariado, solidarios, etcétera, seguirían igual, tendrían las mismas desventajas que ahora mismo, no tendría ningún impacto con el trabajo garantizado. Al menos sería difícil compaginarlo, yo creo. Pero más allá de elegir entre una y otra, es que yo creo que son perfectamente compatibles. Es decir, tú puedes seguir teniendo un trabajo garantizado que lo que dice es que si una persona quiere trabajar, el Estado, o sea, quiere trabajar con un trabajo remunerado, el Estado se lo tiene que ofrecer y a la vez tengas una renta básica que a una persona le permita, oye, pero si a mí el Estado, el trabajo que me va a dar es, por poner, no sé qué ejemplo puedo poner, o pues no sé, minero, o trabajar de limpiador, o trabajar en cualquier trabajo público, igual a mí no me interesa, yo quiero tener la opción de poder sobrevivir sin verme forzado a hacer ese trabajo que yo no quiero hacer, ¿vale? Entonces puedo elegir entre simplemente conformarme con la renta básica y poder sobrevivir por el hecho de ser un ser vivo que tiene derecho a la vida o aceptar este trabajo, bien sea porque me interesa, bien sea porque quiero tener una capacidad adquisitiva mayor. Entonces, para mí son totalmente compatibles. Sí es verdad que habría que financiar los dos, pero de nuevo, de verdad, si ves los números, por problemas de financiación no será, ¿eh? Si hay interés político, se podrían financiar ambas medidas sin ningún problema. Para mí no son compatibles totalmente, ¿eh? Podrías tener el trabajo garantizado y a la vez una renta básica universal sin ningún problema. Y creo que hay que acabar un poco con esta lucha que yo creo que es más, que viene más bien de intereses políticos, ¿vale? Porque viene más porque ciertos grupos están defendiendo una cosa y otros grupos están defendiendo otra. Puede que tu prioridad sea una de ellas, pero no son incompatibles. Vale. Y también nos plantean si el hecho de que todo ser humano cobrara una renta básica o dividendo básico Ujú. no tendría un efecto en la cuantía de los salarios. Si tendría un efecto en la cuantía de los salarios, yo creo que sí, pero creo que lo tendría hacia arriba, sinceramente, porque yo no voy a aceptar, ¿por qué voy a aceptar que a mí me estén pagando una miseria? ¿Por qué voy a aceptar que a mí me estén pagando 500, 600 euros, 700 euros por hacer un trabajo además duro, a veces desagradable, con el que además no estoy de acuerdo éticamente a veces, si yo ahora no lo necesito para tener un plato de comida encima de la mesa? O sea, el empoderamiento, el poder que da el trabajador en la negociación salarial es enorme, es enorme. Ese sería casi, es un impacto que yo creo que no nos podemos ni imaginar. El hecho de, en la situación actual que tenemos, que yo creo que si no lo hemos vivido, todos conocemos casos de gente que tiene que aceptar trabajos que de verdad le suponen ansiedad, depresiones, que le suponen una infelicidad enorme simplemente por poder sobrevivir, desaparecería por completo. Entonces, en el momento en el que el equilibrio de poder en la negociación entre el trabajador y el empleador se empieza a nivelar, como empezaría con la renta básica, los salarios se verían empujados hacia arriba. Vale. Pasa Nos mismo hacen con el una... alquiler, por ejemplo, si hubiera una Sí. oferta de alquiler público con un precio limitado. Es la misma idea. Y nos plantean una última pregunta. Esto creo que sí que o sea, creo, no, sé que lo has comentado, pero Ujú. merece una aclaración. Sí, lo Si todos los repito. miembros de una misma familia, de un núcleo familiar, recibirían la renta, se incluirían los niños y yo añadiría, se recibe la misma cuantía, tengas la edad que tengas, se recibe la misma cuantía por un adulto que por un niño. Vale, esta propuesta, yo he visto propuestas distintas en este sentido, ¿vale? La he visto tanto, bueno, lo primero, vamos a decir, si se la reciben todos los individuos, ¿vale? No lo recibe la unidad familiar, eso es así. Pero yo he visto propuestas distintas. He visto propuestas desde que la reciben todos los individuos de la familia, pero digamos que se reduce, se empieza a reducir. Igual si el tercer individuo de la familia ya tendría un dividendo menor que si fuera una familia de una persona. También he visto propuestas que en los niños puedes combinar entre que reciban el mismo dividendo o reciban, por ejemplo, el 50% del dividendo que un adulto. Siempre este dividendo realmente iría al control de los padres, por supuesto, porque un niño de 6 años no tiene sentido que le hagas ese ingreso. Pero también he visto propuestas de dividendos totalmente equitativos, independientemente si la familia es una persona o cinco, de si es un niño o es un adulto. Creo que ahora la versión que más se está defendiendo normalmente es que en los niños el dividendo sea algo más pequeño, sea un porcentaje sobre el respecto del adulto, pero he visto propuestas de todo tipo. Y ha ido evolucionando con el tiempo también, ¿eh? Por ejemplo, en el estudio que vemos de Arcarons,
Allí la renta básica, por ejemplo, para unidades familiares de varios individuos, es más pequeña por persona, ¿vale? Cada persona recibe la renta básica, pero la cuantía cambia según el volumen de la unidad familiar, por poner un ejemplo. Vale, muy bien. También nos preguntan si hay algún plazo, o sea, si vislumbramos algún plazo para una posible implantación del dividendo básico universal o de la renta básica en, Sí, en la Unión Europea. es una buena pregunta, ¿vale? Yo puedo hablar sobre todo a nivel de España, que es lo que más he tenido contacto, y la verdad es que la evolución ha sido brutal, ¿vale? O sea, hace 5 años tú hablabas de la renta básica con alguien en el trabajo o en alguna charla, primero no sabían lo que era, segundo lo rechazaban de pleno, eso ha ido cambiando totalmente hasta el punto de escucharse en debates públicos, pero es verdad que todavía falta, ¿vale? Todavía falta porque si te fijas en los programas políticos, más allá de Diem 25, que como digo, realmente es una renta básica con otro método de financiación, importante, método de financiación el cambio, pero es una renta básica. Los partidos políticos, Izquierda Unida defiende el trabajo garantizado, el PSOE intenta utilizar la palabra renta básica, pero realmente es un subsidio, como los hay otras, simplemente con más cuantía y que afecta a más personas. Y Podemos también ha hablado de renta básica, pero al menos yo el último programa que analicé era también un subsidio con condiciones. Entonces, realmente todavía no está en el programa de ninguno de los partidos políticos significativos, así que en España todavía queda tiempo, pero no nos desanimemos que la evolución ha sido enorme. Y en ATAC se está defendiendo mucho ahora que creemos que la renta básica realmente puede tener este empuje definitivo que le falta cuando sea incorporada al movimiento feminista. Y esto es algo que es lo que se está haciendo mucho hincapié, porque hasta ahora estas revoluciones, digamos que ha habido ahora, estos movimientos han sido generalmente bastante sectoriales, ¿vale? O sea, ha habido grandes movimientos por los pensionistas, por ejemplo, por grupos pequeños, pero movimientos que afectan a toda la población todavía no se está generando el suficiente movimiento social y el único movimiento que lo ha conseguido es el movimiento feminista, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir, no, obviamente no es algo que se tenga que forzar porque tiene que surgir de ellos, por supuesto, faltaría más en el movimiento feminista, esa es la idea, pero hay que intentar, yo creo, que se incorpore al discurso que hay dentro del movimiento feminista, porque realmente es una medida que yo creo que tendría un impacto muy favorable en la desigualdad de género y si realmente ellas lo aceptan como una medida más de su movimiento, el aumento en la penetración social que va a tener esta medida va a ser muy grande y creo que ahí muchos partidos políticos no tendrían otro remedio que empezar a incorporarlo de verdad en sus programas y no estas pseudo rentas básicas de las que están hablando ahora Ciudadanos con su versión neoliberal que hemos hablado, pero ninguno lleva una renta básica como tal, más allá de Diem 25, por supuesto. Vale, y también nos plantean una pregunta, bueno, obviamente es relevante y es, eh, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Oviedo, con lo cual había Ujú. una merma en ese mismo derecho. ¿Esto se tiene en cuenta de alguna manera? Hasta ahora no, en la renta básica no se tiene en cuenta. Realmente es una particularidad que existe especialmente, es muy fuerte en un país como España, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco la idea tampoco se ve tanto en otros servicios públicos, ¿vale? O sea, lo que hablábamos antes de que se consiga una aceptación general de la renta básica es mucho más fácil si empezamos con una renta que sea igual en todo el territorio español que si empezamos con diferencias por comunidades. Y creo que esto ahora mismo lo tenemos todos claro. Si empezamos ahora mismo a distinguir entre la cuantía que tiene que recibir Cataluña, con la que tiene que recibir el País Vasco, con la que tiene que recibir Andalucía, se van a generar tensiones y conflictos que va a ser muy difícil que esto tenga una aceptación mayoritaria, yo creo. Entonces también tenemos que ser conscientes de ello y también de que si, por ejemplo, generamos una renta básica mayor en Madrid que en otra comunidad, también se puede estar incentivando el movimiento a las ciudades, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto y yo creo que está bien empezar con un modelo simple, como el que hablábamos de la renta básica, que tendría un impacto, ya vivas en Madrid o en Andalucía, y posteriormente intentar mayores evoluciones, una vez que tengamos arraigado este concepto en la sociedad. Y a la renta básica o el dividendo universal de Diem se le aplicaría el IPC. No sé si estoy entendiendo, yo creo que
nos estamos confundiendo de impuesto porque el IPC aquí no tendría mucho sentido. Supongo que se Sí, no, refieren al no. IRPF. Es decir, si tendría retención. La lógica dice que no tendría mucho sentido que se aplicara a una retención a la renta básica, porque es un pago por el Estado, no tiene mucho sentido. Es como si realmente te estuvieran dando una renta básica de nuevo condicionada a tus ingresos. Entonces, la idea es que la renta básica sea incondicional y por tanto no debería aplicarse esta retención. Perfecto, pues yo creo que ya está. El resto de cosas que se están comentando están más o menos ya planteadas. Lo último, hay una última cosilla Ujú. que creo que es importante aclarar, ¿no? Lo que estábamos diciendo de según dónde sea, si la renta es una u otra, es lo que comentabas, es decir, si se cambia la renta, si se cambia digamos, el nivel de la renta o del dividendo según la población o según la comunidad, se pueden generar efectos perversos, ¿no? Es decir, Correcto. peleas eh, peleas entre comunidades, que si se paga más en una ciudad que en el pueblo, al final la gente se vaya del pueblo a la ciudad, con lo cual, pues no, realmente casi merece la pena que sea algo lineal y después ya sí el resto de subsidios que Diem no quiere suprimir, que sean los que equilibren, ¿no? En ese sentido, pues no, por vivir en un pueblo lejos de la ciudad y con tal, pues tienes X ayuda, ¿no? Y vale, pues no, que sí se aplica el IPC en cuanto a su revalorización anual. Que se aplica el IPC en cuanto a su elaboración anual. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta renta básica no se ha aplicado todavía, entonces estos detalles técnicos no se han tenido en cuenta, pero ten en cuenta que, como he dicho, la idea es que la renta básica vaya unida o tenga como referencia el umbral de pobreza o de exclusión social, y este sí que tiene en cuenta el IPC, ¿vale? Entonces la idea es que sí, de forma directa o indirecta, sí que debería tener en cuenta este IPC. Lo que no sé si se haría de forma anual, cada 2 años, cada 6 meses, eso ya no está por definir, ¿vale? Porque como digo, todavía no va en un programa de un partido político. Pero sí, tendría que ir unido al IPC de forma directa o indirecta por afectar al umbral de pobreza y de exclusión social, que sí lo tienen en cuenta. Pues hasta aquí ha llegado nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, por tu explicación A vosotros. tan clara y con tanto detalle. Gracias por la participación. Da gusto ver que tenemos una gente ahí con muchas ganas de saber y de aclarar conceptos. Sí, sí que da gusto, sí. Eh, os agradezco vuestra presencia, os agradezco que hayáis estado y que hayáis apoyado también el trabajo de Diem al hacer este formato que es innovador en nuestro movimiento. Y bueno, obviamente vuestra presencia avala el esfuerzo hecho, ¿no? Dicho lo cual, este es el final de estas jornadas de esta escuela de otoño del 2018, pero no es ni muchísimo menos la última sesión que vamos a tener en el futuro. Esperamos que, bueno, de forma paulatina se puedan ir incluyendo nuevas ponencias, nuevos nuevas formaciones para aclarar conceptos que vayan surgiendo poco a poco, con lo cual estáis más que invitados a los próximos webinars que organicemos. También recordaros, según salgamos de aquí, va a cargarse una página en la que podéis ver todo aquello que a partir de aquí podéis seguir haciendo, tanto por Diem como por las propuestas que tenemos. Podéis inscribiros, podéis pedir el boletín, podéis hacer una donación, podéis seguirnos en redes sociales y, por supuesto, a partir de la semana que viene recibiréis en vuestros emails el resumen de estas jornadas, los accesos a las grabaciones de todas las jornadas anteriores para que podáis recuperarlas, verlas con calma, pausar, escuchar, volver a reflexionar sobre el tema y sacar vuestras conclusiones. También os invitaremos a formar parte de los nuevos grupos de trabajo que vamos a formar para adaptar las propuestas de Diem a España. Hoy hemos hablado, por ejemplo, de renta básica. Pues bien, todo este ímpetu pongámoslo a trabajar en un grupo propio que nos ayude a aplicar la renta básica en España, en nuestras propuestas. Dicho lo cual, nada más. Id a acabar el poco fin de semana que nos queda, disfrutadlo y muchas gracias por estar. Carpe diem. Hasta la próxima. Muchas gracias.